perspectiva histórica sociocultural, ¿no? Bueno, pero puntualmente hablando o basándome en Vygotsky. Bien, lo que les voy a hacer más que nada es darle una referencia. Voy a hablar sobre algunos autores, las posturas que ellos cogen. Son científicos sociales porque son entre psicólogos, lingüistas, ¿no?, los que hablan sobre el desarrollo del lenguaje en el proceso evolutivo del hombre, ¿no? Cómo es que aparece el lenguaje, cómo es que aparece el pensamiento. Bien, acá tenemos una definición. El lenguaje no es una realidad unitaria. Al hablar de lenguaje hablamos de dos realidades: un instrumento cultural, un sistema de signos, y una actividad individual del uso de esos signos. Esta definición es de Saussure, es un lingüista, ¿no?, que si bien él tuvo una influencia un poco estructuralista, más que nada trató a partir del estructuralismo, trató de desarrollar una forma de dialéctica. Entonces, a pesar de que no ha leído precisamente a Vygotsky, coincide en muchas partes, en muchos aspectos de sus definiciones. La siguiente. Este señor es Skinner, todos lo conocemos, es un psicólogo bastante conocido, es la representación en sí del enfoque conductista. Entonces él habla un poco sobre el lenguaje, ¿no?, que aparece en un proceso de maduración, ¿no?, y que sobre todo se aprende a partir del estímulo y la respuesta. La siguiente. En este caso tenemos a Chomsky, ¿no? Chomsky también es un señor bastante ignatista, ¿no? Es decir, que él también cree de que porque ya tenemos la estructura del aparato fonoarticulador, el hombre ya puede hablar y ya habla puntualmente, ¿no? Y no le toma importancia. No es que desconozca, sino es que no le toma importancia a la acción sociocultural. La siguiente, por favor. En el caso de Piaget, ¿no?, justo ya habíamos hablado un poco de Piaget. Piaget también no es tan radical como Chomsky, ¿no?, pero sí también coge un poco la línea, ¿no?, epistemológica, por decirlo de alguna manera, de Chomsky. Y también dice de que el niño o el hombre va a empezar a hablar de cuando ya adquiera una maduración biológica. Y entonces él comienza a decir de que en el proceso evolutivo del hombre, ¿no?, ya va a haber una etapa en la cual ya se tenían las adecuadas proteínas, la cantidad suficiente de proteínas en la estructura cerebral, ya teníamos bien desarrollado el aparato fonoarticulador y apareció el lenguaje, ¿no? Es decir, estos autores que hemos visto, ¿no?, hasta Piaget, hablan del lenguaje como un elemento, no como signos, sino como una herramienta solamente de habla, y principalmente que no tiene una directa relación a la aparición del pensamiento. Ellos creen o ellos plantean de que la aparición del lenguaje se da muy aparte, ¿no?, a la aparición del pensamiento. Ellos dicen, primero aparece el pensamiento y luego aparece el habla. Bueno, la siguiente. Ahora vamos a ver el hombre que revolucionó a todos los científicos. En este caso, todos lo conocen ya, al menos en esta sala, Vygotsky. ¿Y qué nos dice sobre el lenguaje? Es algo muy interesante. Él habla sobre que el lenguaje aparece junto con el pensamiento. Lo que estábamos conversando hace un momento es, él ve el lenguaje y el pensamiento como una unidad, como algo dialéctico. No puede haber pensamiento si no hay lenguaje, y no puede haber lenguaje si es que no hay pensamiento. Ven lo importante y lo dinámico que es este señor a la hora de poder hacer su planteamiento. Entonces él habla en una de sus tesis, en uno de sus aportes, habla sobre el desarrollo filogenético y el desarrollo ontogenético, ¿verdad? En el desarrollo filogenético, que es el proceso evolutivo, o sea, la historia del hombre en su evolución como hombre, como ser humano, vamos a notar varias cosas. Él dice, es necesario
que el hombre haya adquirido ciertas características o cierto desarrollo biológico. Es decir, el Homo habilis, por ejemplo, si no hubiese comido la cantidad de carne que ha comido cruda en su momento, no se hubiese desarrollado el cerebro, no hubiesen habido proteínas que hubiesen ayudado a desarrollar el cerebro. Por lo tanto, lo más probable es que si este Homo habilis no hubiese consumido estas carnes crudas que nos dieron la proteína como especie, no hubiésemos desarrollado precisamente condiciones para poder tener un pensamiento. Ese es en el caso biológico. Pero también hay algo interesante, de que este Homo habilis, y también lo practica o lo expone Engels en su teoría sobre la evolución del hombre a partir del trabajo, habla de las condiciones que tuvo que pasar el hombre para poder hacerse hombre, valga la redundancia, ¿no? Porque tuvo que adaptarse a situaciones no solo climáticas, sino también tuvo que buscar su supervivencia. En ese buscar su supervivencia comienza a desarrollar ciertas capacidades. Una de sus capacidades fue el poder identificar de repente un objeto y ponerle, por ejemplo, en el caso, Vygotsky lo explica claramente a partir de este ejemplo. Él coge un palo y ese palo que le ayuda, que le sirve para poder jalar los frutos del árbol, lo denomina, supongamos que bu. Este bu ya le está dando un significado a esa palabra, pero no solamente queda ahí, sino que logra generalizar. Cuando este hombre da la generalización, le dice a todos los palitos, le dice bu, ha dado un salto muy importante, y es ahí donde el hombre se vuelve hombre y donde aparece el lenguaje. ¿Por qué? Porque pudo aparecer el pensamiento y a la vez pudo dar una facilidad, un habla, una articulación, un sonido. Es ahí que nos diferencia, o es en ese proceso histórico en el cual nosotros nos abrimos de los demás homínidos y nos volvemos seres humanos, la aparición del habla. Ahora, de repente lo he dicho un poco salteado, tratando de resumir, pero pasemos a la siguiente. Bien, acá voy a tratar de explicarles este esquemita, que me costó también un poquito tratar de exponerlo, en el sentido gráfico, pero nosotros, toda nuestra historia, hablando sobre los aportes psicológicos para poder ver el habla, para poder entender la conducta, han sido en base, primero, a que nuestro cerebro era una caja negra. Nadie la podía ver, nadie la podía investigar, porque tendrían que abrir a una persona viva en dos para ver cómo funciona su cerebro. Situación que no se podía hacer, porque apenas le metías el hachazo, ¿qué pasaba? Se moría, ¿no es cierto? Entonces no podíamos ver el cerebro en esencia, cómo funcionaba. ¿Qué pasa? Comenzaron a hacer una serie de experimentos, de condiciones, para ver cómo eran ciertas reacciones. Es ahí donde aparece la corriente conductista, Nos hacían trabajar a partir de estímulos, respuestas, después estímulos, objetos, respuestas, Pero entendíamos esto. El estímulo puede ser, como ponía Pavlov, de repente con animales, la segregación de salival del perro cuando le mostraban la carne. Bueno, en el caso del hombre también hicieron muchas similitudes. Primero lo probaban con animales y después con humanos, Entonces seguíamos en lo mismo, seguíamos dando respuesta a las conductas, pero no a cómo era la aparición del habla, cómo era la aparición del lenguaje. La diferencia, o el hecho aquí que nos marca o que nos pone trascendencia Vygotsky es el estímulo abstracto, los códigos. Entonces, lo que dice Vygotsky, el hombre se hace hombre y se va a seguir haciendo más hombre y va a poder tener más éxito y va a poder desarrollarse mucho más mientras tenga la capacidad de poder decodificar. Y
¿qué es lo que va a comenzar a codificar o a partir de dónde va a comenzar a codificar? A partir de la palabra. La palabra, por ejemplo, es el primer sistema somático, de activación somática, aunque no lo creamos. Por ejemplo, limón. Ustedes tienen sus enamorados y sus enamorados vienen y le dicen: mi amor, hoy día estás hermosa. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? O tu enamorada te dice: mi amor, hoy día estás precioso. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. Y por ahí viene otro chico y te dice: eres una monstrua, y encima te mete a la madre. ¿Cómo te pones? ¿Y qué te da ganas? De pegarle. ¿Y cómo se pone tu cara? Roja. ¿Qué comienzas a agregar más? Más rápido. La sangre. Se te bloquea todo, ¿no? Se te erizan de repente los vellos de la piel, te enfureces, se te ciega todo, y lo único que quieres hacer en ese momento es matar a esa persona que te faltó el respeto, o sea, que no sabes controlar, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué fue lo que hizo para que te pongas así? ¿Y cuál fue el estímulo? La palabra. Entonces vemos qué importante es la palabra y cómo es la unidad principal de activación somática. Me refiero a toda nuestra fisionomía, cómo se activa a través de una palabra que puede ser muy dulce o puede ser muy agresiva. Nosotros, si sabemos entender y comprender el secreto de la decodificación de estos códigos, ya sea en el ámbito que sea, por ejemplo, el ADN, que es un código genético. ¿Qué han hecho con el ADN? Decodificar. Aquellos que lograron decodificar, ¿dónde están? Estuvieron pensando. La computación, la computadora, el internet, ¿qué son? Códigos. ¿Qué lograron hacer para poder tener una comunicación tan rápida? Decodificar esos códigos. Entonces, vemos lo importante o lo trascendental en este caso que hace Vygotsky a partir de la palabra, del lenguaje y del pensamiento.